es tiempo de compartir nuestra fe con los niños. Y quiero leer, ¿verdad?, junto contigo lo que dice la palabra ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9, para poder iniciar, ¿verdad?, el mensaje de esta mañana. Si tienes tu bosquejo, ahí también está la lectura para que te puedas unir junto conmigo y leerla ahí en silencio mientras yo lo hago en voz alta. La palabra de Dios dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, háblanos, Padre, estamos listos para recibir el mensaje de tu palabra que has preparado en este día. Y Señor, ayúdanos a poder responder de manera activa y obediente a lo que tú habrás de hablar en este día. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero, hermanos, comenzar diciendo una pregunta para que usted la conteste, ¿verdad?, después de meditar muy profundamente su respuesta. Y es de manera personal como la he planteado. ¿Te gustaría a ti transmitirle tu fe a tus hijos y a tus nietos? ¿Te gustaría a ti de manera personal transmitirle tu confianza en Dios a tus hijos y a tus nietos para que también ellos sean creyentes y discípulos de Cristo? Es la pregunta con la que quiero comenzar el mensaje de este día especial, ¿verdad?, por el Día del Niño. ¿Sí te gustaría a ti transmitirle tu fe a tus hijos, a tus nietos? Yo espero, hermanos, que realmente, si tú has tenido la bendición de ser papá, mamá, o abuelito, abuelita, o de tener a un niño o niña cerca de ti, el deseo, el anhelo de tu corazón, por encima de lo secular, por encima de lo material, sea compartirle y transmitirle tu fe a ese niño o a esa niña. En la actualidad, para tener hijos con una fe verdadera, se necesita que urgentemente los padres y las madres vivan y transmitan su fe con persistencia, dando enseñanza, claro que sí, pero sobre todo siendo un ejemplo para los niños y las niñas que están cerca de ti. Se necesita con urgencia que compartamos las enseñanzas, pero aún más se necesita que seamos ejemplo para los niños y las niñas. No hay duda, hermanos, hermanas, amigos, que transmitir la fe para los hijos y los nietos no es una tarea fácil. Sin embargo, tampoco es, ¿verdad?, una tarea imposible. Sí se puede, hermano, transmitir esa fe. Sí se puede criar a tu hijo, a tu hija, a nietos o nietas en el camino verdadero de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es difícil en este mundo que constantemente está yéndose al pecado. Es difícil, pero no es imposible. Con Cristo, con su Espíritu en nosotros, vamos a poder hacerlo una realidad. Es por eso que en el mensaje de hoy, con la ayuda de Dios, hablaré, ¿verdad?, para que cada uno de nosotros vea lo urgente y lo necesario de que los padres cristianos persistan en transmitir su fe a sus hijos y a sus nietos, y que aprovechen todos los momentos, todas las oportunidades de manera persistente. Ahí en tu bosquejo hay una primera pregunta, que ahí en la pantalla está la respuesta. ¿Qué se necesita para tener niños con una fe verdadera? Pues se necesita que papá y mamá, que están con esos niños, que son su responsabilidad, se necesita que papá y mamá transmitan su fe con enseñanza, pero sobre todo con ejemplo. Si queremos ver, ¿verdad?, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nietos o nietas
caminar con Cristo por toda su vida, hay que transmitir enseñanza, pero también hay que dar ejemplo. Y lo segundo que se necesita es que los papás y mamás aprovechen todos los momentos y todas las oportunidades de manera persistente. Que no perdamos el tiempo, que no lo malgastemos, sino que aprovechemos y con sabiduría demos testimonio de nuestra fe en Cristo. Y de manera general, quiero que basados ahí en Deuteronomio capítulo 6 y también en el contexto de la vida de Timoteo, respondamos la pregunta principal y general de este sermón. ¿Cuándo? ¿Cuándo es el tiempo para compartir y transmitir la fe a nuestros hijos y nietos? Y quiero que usted tenga ahí abierta su Biblia en el pasaje de Deuteronomio capítulo 6. Ahí Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, escribe estos momentos que papá, que mamá, que los adultos, ¿verdad? Debemos aprovechar para que la fe que tú y yo profesamos sea transmitida a los hijos y a los nietos y a todos los niños que están cerca de nosotros. ¿Cuándo es el tiempo para compartir y transmitir la fe a nuestros hijos y nietos? La Biblia nos dice que una primera oportunidad, un primer momento que tú y yo debemos aprovechar para compartir la fe a nuestros hijos y a nuestros nietos es mientras estamos en casa. El pasaje ahí en Deuteronomio capítulo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, papá, mamá. Tienen que estar primero esas palabras en ti, porque si no están en ti, tú no las vas a poder transmitir a los hijos, a los nietos, a los niños. Primero deben estar en tu corazón esas palabras, y luego las debes repetir a tus hijos y hablar de ellas, y dice el pasaje, estando en tu casa. No hay mejor momento ni mejor lugar para que tú y yo transmitamos nuestra fe que mientras estamos con los niños, con los hijos y nietos en nuestra casa. Quiero decirte, ¿verdad?, que en el contexto en el que se escribe el libro de Deuteronomio, los padres israelitas eran los padres, ¿verdad?, de la primera generación que fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Y según la instrucción que reciben ahí de parte de Moisés, inspirado por Dios, es que mientras están, ¿verdad?, construyendo el tabernáculo, mientras están esperando llegar a la tierra prometida, esos papás, esas mamás debían reunirse primeramente con sus hijos y enseñarles y transmitirles la instrucción que estaban recibiendo de parte de Dios. Y quiero que tengas esto en mente, porque no había ni siquiera tabernáculo, no había templo todavía para que ellos se reunieran, ¿verdad?, a adorar a Dios. Pero Dios le dice a Moisés que primeramente esos papás y esas mamás debían amar a Dios por sobre todas las cosas. Y quiero hacer énfasis aquí, hermanos, porque a veces tú y yo tendemos y estamos muy en la cuerda floja de querer adorar a nuestros hijos como si fueran Dios. Y debemos tener cuidado ahí, hermanos, porque los hijos son un regalo de Dios, no deben de ser tu Dios. Tú debes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ese mismo amor que tienes para con Dios se lo debes de transmitir a tus hijos. Tú no puedes amar más a tus hijos, a tus nietos, no los puedes amar más que a Dios. Dios debe de ser tu prioridad, y cuando Dios es tu prioridad, entonces sigues esa instrucción, sigues ese mandato y compartes como papá o como adulto estas palabras mientras estás en tu casa. Así que vemos en este contexto que la instrucción que se les da a estos adultos y padres de familia que han sido liberados de Egipto es que esas cosas que han recibido, esas palabras que Dios les ha dicho, se las repitan a sus hijos y hablen de ellas mientras están en su casa. Ahora, hermano, es bien importante ver que Moisés no les dijo que esperaran
a los papás hasta que se construyera el templo, el tabernáculo, y ahora sí, con el tabernáculo, ellos se dedicaran a enseñarle a sus hijos. Moisés les dice, mientras están en sus casitas de campaña que están levantando, en esas casas, transmitan su fe, transmitan estas palabras a sus hijos. Él estaba diciéndoles a los papás, en otras palabras, que no creyeran que los levitas y los sacerdotes que habían sido puestos por Dios de manera especial eran los encargados de transmitir esas enseñanzas. Moisés, inspirado por Dios, escribe a estos papás para hacerles saber que es su responsabilidad enseñar y transmitir su fe a los hijos y a los nietos que estaban en su casa. Porque hoy en día, hermanos, muchas veces los papás y las mamás se quieren lavar las manos esperando que aquí en la iglesia se les enseñe a sus hijos la fe que deben de tener en Cristo, cuando esa, dice la palabra, que es responsabilidad de papá y de mamá. La iglesia colabora, pero en casa se empieza esa tarea. Así que Moisés, ¿verdad?, le dice a estos adultos que han sido liberados de Egipto que no esperen hasta que el tabernáculo esté construido, que no esperen, ¿verdad?, que los sacerdotes, levitas y los otros maestros enseñen y lleven a sus hijos a tener una fe verdadera, sino que los despierta y les dice que por orden de Dios, mientras están en esas casas, deben transmitir la enseñanza a sus hijos y a sus nietos. Y principalmente el papá, porque el papá, ¿verdad?, nos dice la Biblia que es el responsable de la vida espiritual de su familia. Los papás primeramente tienen esta gran responsabilidad de transmitir su fe a los hijos y a los nietos. Pero las mamás, ¿verdad?, también tienen que cooperar, tienen que colaborar y hablarles a sus hijos acerca de la fe necesaria para amar a Dios. En la actualidad, hermano, este principio de enseñar y de transmitir nuestra fe a los hijos es un principio que sigue vigente. Mientras tú y yo estamos en casa, debemos aprovechar y enseñarle nuestra fe a los hijos y nietos. Pero yo quiero preguntarte, hermano, sin necesidad de que me respondas, ¿qué le estás enseñando tú a tus hijos en casa? ¿Quién los está educando? Más bien sería la pregunta. ¿Los estás educando tú como papá y mamá? ¿O estás esperando que venga el maestro de la escuela? Que venga el maestro de la escuela dominical, que venga el hermano que le da clases en el tiempo de la predicación, o que venga el pastor y los eduque. No, hermano, esa es tarea tuya principalmente. Como te dije, nosotros podemos cooperar contigo, pero mientras tú estás en tu casa, dice la palabra que debes hablarles y enseñarles tu fe a los hijos. Definitivamente lo que la iglesia enseña es bueno, hermanos. Hemos tratado de cuidar muy de manera detallada lo que estamos enseñando. Pero aunque lo hemos cuidado, es algo que no es suficiente. Porque tus hijos están aquí en la iglesia a lo mucho 2 horas a la semana. Mientras en tu casa están todo el demás tiempo. Así que tú debes entonces entender que mientras estás en tu casa debes de ser persistente las veces que te sean posible y las veces que sean necesarias para que esos hijos que tú tienes también tengan y compartan tu fe en Cristo Jesús. Tu casa es el mejor lugar en donde se puede proveer de esos momentos necesarios para transmitirle a tus hijos y nietos tu fe. Pero ¿sabes qué? Se requiere que los padres primero, que papá y mamá primero aprendan y vivan la fe. Para que entonces sí, después de que ellos la vivan, la puedan transmitir a sus hijos y después en un futuro a sus nietos. El segundo lugar o la segunda oportunidad para compartir la fe a nuestros hijos y nietos, dice la palabra, que es andando por el camino. Moisés añade ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino.
Moisés, hermanos, añade a esta instrucción, ok, en casa primeramente, pero cuando nos vayamos moviendo, porque todavía no nos vamos a establecer en este lugar, papás, mamás, mientras nos vamos moviendo y mientras vamos caminando hacia el siguiente lugar, donde Dios nos diga que hay que parar, mientras caminamos, vayamos repitiendo y vayamos enseñándole a nuestros hijos nuestra fe. Moisés por eso añade, y andando por el camino. En el contexto de esta instrucción se entiende que los padres y los hijos iban a algún lugar y regresaban de nuevo a casa. Y generalmente este caminar, ¿verdad? Pues lo hacían juntos. Por eso es que Moisés, guiado por Dios, insiste para que aún habiendo los papás hablado con sus hijos mientras estaban en las casitas de campaña, también lo hicieran mientras van andando por el camino. En nuestra actualidad y en nuestro contexto, por lo general, cuando nuestros hijos son menores, pues a veces tú y yo, ¿verdad? No pasamos mucho tiempo junto con ellos, porque a lo mejor el hijo o la hija se va a la escuela y tú te vas al trabajo. Y cuando tú regresas, ¿verdad? Pues tu hijo a lo mejor tiene que estar haciendo tarea o a lo mejor ya está dormido. Pero dice Moisés, ¿verdad? Que no es excusa que no pasemos mucho tiempo juntos, porque podemos y debemos aprovechar cada momento por el camino. Cuando los niños van a la escuela, el papá y a veces hasta la mamá se van al trabajo. Y cuando los niños regresan a casa o van, ¿verdad?, a casa de algún familiar, mientras los cuidan, pues están mucho tiempo libres. Pero Moisés dice que aunque sea 1 minuto o 10 minutos, aprovechemos bien el tiempo. Los adolescentes y los jóvenes, ¿verdad?, dependiendo de las distancias hoy en día, andan solos de casa a la escuela y de la escuela a la casa. De tal manera que los padres solo de manera ocasional los encuentran por el camino. Pero aún así, en este tiempo moderno, tú y yo necesitamos aprovechar todas las oportunidades para transmitir nuestra fe a esos hijos mientras vamos por el camino. Hoy en día es muy normal y muy común que los hijos lleven consigo un teléfono celular. Hoy en día casi todos, sin excepción, traemos un teléfono. Y haga de cuenta que este pasaje en el contexto actual nos está diciendo que debemos aprovechar estos medios también para transmitir nuestra fe a nuestros hijos. No desperdiciemos el tiempo, ni hagamos mal uso de estos medios y recursos, sino apoyémonos con ellos para que mientras andamos por el camino, le transmitamos esa fe a los hijos. Por eso es que le digo, hoy en día es muy común que la gente lleve un celular, que los hijos, al cual tú, como papá y mamá, le puedes llamar o le puedes enviar un mensaje, y no solamente para decirle que estás al pendiente de él o de ella, sino también para decirle que te preocupa su vida espiritual, su crecimiento en la relación con Cristo. Necesitamos empezar a usar estos medios mientras andamos por el camino para transmitir la fe. Mientras ellos van por el camino y tú también puedes enviarles un versículo de la Biblia, un devocional, la reflexión o un mensaje, ¿verdad?, que diga que el Señor le bendiga, que le guarde, que lo use, que le dé gracia. Pero muchas veces, sabes, tú y yo usamos incluso estos medios para maldecir a las demás personas. Y la palabra de Dios nos dice que mientras andamos por el camino, debemos aprovechar el momento para transmitir nuestra confianza en Dios. Un consejo, un pasaje, un devocional que sea centrado en Dios con el fin de que ese hijo o esa hija que tú tienes como regalo de Dios crezca y pueda ser instruido en el camino del Señor. Pero te pregunto, ¿qué le envías tú a tus hijos? ¿Regaños? Oye, te fuiste sin tender tu cama. Oye, saliste y no volviste a apagar ahí la luz de tu cuarto. ¿A qué horas llegas? ¿Qué les estás enviando a tus hijos? ¿De qué manera estás usando esos medios? Porque si bien es cierto, ¿verdad?, que no andas por el camino todos los días con él a todas horas, sí puedes hacerle llegar
tus palabras a través de este recurso y medio que el Señor nos da. Así que papás, aprovechen bien, porque es parte del llamado de Dios, que ustedes mientras van por el camino, transmitan su fe a los hijos y nietos que Dios les ha dado. La tercera oportunidad para compartir la fe a nuestros hijos y nietos es al acostarnos. Ok, ya no tuvimos la oportunidad de ir con ellos a la escuela, de dejarlos, ni de irlos a recoger, ni nos vieron cuando nosotros nos fuimos al trabajo, ni nos ven cuando llegamos. Bueno, aprovechemos los momentos antes de acostarnos para compartir nuestra fe a los hijos. El pasaje dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte. Moisés ha explicado que los padres deben enseñar a sus hijos la fe y el amor a Dios mientras están en la casa, mientras andan por el camino, pero también les añade al acostarse. Esta instrucción, hermanos, implica que si uno por una cosa u otra no habló con el hijo o la hija durante el día acerca de Dios, al acostarse, antes de que su hijo pegue los ojos y se quede bien dormido y empiece a roncar, aproveche para hablarle de Dios, para transmitirle su fe. Pero ¿qué pasa hoy en día, hermanos? El papá y la mamá, cansados por trabajar, por las actividades, llegan y se duermen y no se dan cuenta que a lo mejor sus hijos se desvelan hasta las 2 o 3 de la mañana. Y eso, si bien le va, porque hay algunos otros, ¿verdad?, que parece que son veladores hasta las 5 o 6 de la mañana. Y necesitamos empezar a aprovechar esas oportunidades mientras estamos acostándonos para hablarles de nuestra fe en Cristo. No debes desaprovechar esa oportunidad. Un padre, ¿verdad?, que no lo haga durante el día, que no le hable a su hijo o a su hija acerca de su fe, ni siquiera en el momento a punto de acostarse, ese papá o esa mamá, sea quien sea, está cometiendo una grave falta contra Dios primeramente, pero también contra sus hijos, porque los está dejando desprotegidos, les está negando que ellos conozcan y tengan una fe en Dios y en Jesucristo. Un día, hermanos, transcurrido sin que el papá le hable de Dios a su hijo o a su hija para edificarlo, no es poca cosa, hermanos. No es algo a la ligera, es algo sumamente peligroso. Porque un día en el que tú no le hables a tus hijos acerca de Dios, ni le transmitas tu fe, ese hijo o esa hija tuya es presa fácil del diablo. Así que necesitamos tomar en serio esta instrucción para hablarle a nuestros hijos, a los nietos, a los niños de nuestra fe al momento de acostarnos. Mis queridos hermanos, si ustedes tienen la oportunidad de llegar a casa y cenar juntos, como familia, con sus hijos e hijas, aprovechen ese momento. Lean la palabra, compartan con su familia, ¿verdad?, las bendiciones y el cuidado que Dios les ha dado en ese día. Si pueden, ¿verdad?, y son afinados y les gusta la alabanza, canten una alabanza al Señor. Hagan algo que ayude a sus hijos a crecer de manera espiritual. Aprovechen para orar juntos. Y mejor si todos, ¿verdad?, aunque son chiquitos, pueden hacer una oración. Porque dice la palabra que mientras estamos en casa, mientras andamos por el camino y al acostarnos, debemos aprovechar para transmitir nuestra fe. Le voy a decir algo, hermano, en su casa nadie debe dormirse sin que haya tenido un encuentro con Dios por medio de su palabra y a través de la oración. Pero eso es responsabilidad de papá y mamá. El hijo no le va a decir: mamá, ven y dime que tengo que leer la Biblia. Usted, papá, mamá, lo tiene que poner. Porque si se espera que le den ganas, se le va a pasar la vida a usted y a su chamaco. Pero necesita tomar en serio el compromiso para instruir y transmitirle su fe a ese hijo, hija o hijos que Dios le ha regalado. Por eso le digo, en su casa nadie debe dormirse sin que haya tenido en el día un encuentro con Dios, sin que haya leído por lo menos un versículo de la palabra.
sin que haya hecho por lo menos una oración al Señor. Pero muchas veces ni papá ni mamá lo hacen. Y queremos que los hijos y los nietos lo hagan. Debemos, hermanos, tomar en serio nuestra responsabilidad. Y no está de más decirles, ¿verdad?, que los padres deben orar y de preferencia hacerlo de rodillas por sus hijos, por sus nietos. Yo, hermanos, me acuerdo muy grabado en mi mente y corazón el último tiempo que mi abuela todavía estuvo con vida y que estuvo allá en Veracruz, mientras estaba en su tratamiento, ella todavía doblaba rodillas y oraba por los 30 y tantos nietos que tiene y como 12 bisnietos que tiene. Y además sus hijos y sus esposas o esposos. Entonces le digo, hermano, sí se puede. La cosa es que tú y yo tomemos nuestra responsabilidad. La palabra también nos dice que una cuarta oportunidad para compartir la fe a nuestros hijos y nietos es cuando nos levantamos. Dice el pasaje, ¿verdad? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Si se da cuenta, ¿verdad? Moisés está explicándoles a los israelitas lo importante y necesario que es que papá y mamá transmitan y enseñen su fe a los hijos. Moisés le está diciendo a los papás que es importante que ellos les den ejemplo a los hijos de cómo amar a Dios. Y por eso es que les añade, ¿verdad?, este cuarto momento a la instrucción para que cuando se levanten, también lo primero que hagan papá y mamá sea transmitir su fe. La fe, hermanos, y el amor a Dios no se comienza hasta que llega el mediodía. No se comienza cuando usted llega del trabajo. No se comienza cuando ya todos están descansando por la tarde, sino que la fe y la transmisión, ¿verdad?, del amor al Señor para los hijos comienza antes de cualquier otra actividad. Pero usted, papá y mamá, ¿qué hace al levantarse? ¿Qué está haciendo usted cuando se levanta? Y aún más importante, ¿qué está haciendo usted cuando sus hijos o hijas se levantan? Necesitamos tomar, hermanos, en serio el compromiso y la instrucción que Dios nos da para que aprovechemos ese momento a levantarnos, para también transmitir y enseñar nuestra fe a esos hijos, nietos o niños que están cerca de nosotros. Antes de comenzar cualquier labor del día, pues muy claramente el pasaje dice que hay que hablar de Dios con los hijos cuando nos levantemos. Así que papá y mamá, por las mañanas, antes de que tus hijos y tu familia comience sus actividades, sus quehaceres del día, tú como papá y mamá no debes perder el momento. No debes desperdiciar la oportunidad de acercar a tus hijos para con Dios. Así que necesitamos para que esto sea posible tener mucha disciplina. Porque ¿a qué hora se levanta usted? Y luego le pregunto, ¿a qué hora se levantan sus hijos? Hay hijos que se levantan hasta el fresco de las 2 de la tarde, del mediodía. Papá y mamá ya están allá en la fábrica desde las 7 y el hijo hasta las 2. Necesitamos disciplina porque esto, hermanos, de transmitir la enseñanza y la fe responsabiliza no solamente a papá y mamá, sino también a los hijos, porque el hijo también debe levantarse de manera puntual. Es cierto que entre semana el hijo va a tener actividades a lo mejor de la escuela, si ya trabaja pues del trabajo, pero usted necesita también, hermanos, ser disciplinado y levantarse juntamente con ese hijo o esa hija para llevarlo al Señor. Y no estar esperando hasta el último minuto antes de salir de casa para que entonces sí, ¿verdad?, usted comience a hablarle de Dios a su hijo o a su hija. Necesita también el hijo y la hija disciplina, dormirse a sus horas y levantarse temprano para que entonces se aproveche este momento a levantarse y se pueda transmitir la fe y la enseñanza tal como la palabra nos lo dice.
Así que los padres deben estar atentos desde la noche anterior. ¿A qué horas está durmiendo mi hijo? ¿A qué horas está durmiendo mi hija? Porque si no se está durmiendo a sus horas, no se va a levantar a sus horas. Y si no se levanta a sus horas, ese hijo o esa hija, usted no va a poder hablarle ni transmitirle su fe cuando se levante, porque usted sí se va a levantar, pero su hijo o su hija va a estar en el quinto o sexto sueño. Así que necesita disciplinar también a sus hijos en cuanto a sus horarios para dormir. Todo con la finalidad de que ese niño o esa niña crezca y camine con Cristo. Por eso le preguntaba yo al principio, su deseo y su anhelo, si es transmitirle su fe a sus hijos, si es transmitirle su fe a sus nietos, porque si no, hermano, con todo respeto le digo, sígale igual, sígale así como va muy bien. Es más, ahorita voy a poner una estrellita, excelente. Pero si su anhelo, hermano, es educar a sus hijos conforme a lo que la palabra nos dice, entonces va a tener que hacer ajustes. Y le voy a dar un consejo que usted no me pidió, pero yo de buena onda se lo doy. Ni le pregunte a su hijo. A su hijo usted no le tiene que preguntar. A su hijo usted le tiene que ordenar. Y si papá y mamá le dice que se acueste temprano, ese hijo o esa hija enojado, triste, peleado, como quiera, se tiene que dormir. Y si no, le compro una varita, yo se la regalo, hermano. Para que vea que con la varita sí se duerme. Y no pasa nada, hermano, nada que le quiebra huesos y que le atrofie el crecimiento. Míreme, yo crecí fuerte y sanote, con buenos varazos y cinturonazos. Así que, hermanos, hay que aprovechar los momentos para transmitirle a nuestros hijos la fe y preparar todo, hermanos, desde la noche anterior. Y mayormente, hermano, al día que va a venir a la iglesia. Usted desde el sábado a las 8 o 9 de la noche ya tiene que tener listo, ¿verdad? ¿Qué se va a poner su hijo o su hija? Si está chiquito, ¿verdad? Si tiene unos 5 o 8 años, usted lo tiene que a lo mejor todavía cambiar y arreglar y decirle qué ponerse. Pero si su hijo o su hija ya es grande, usted nada más tiene que decirle, arregla tu ropa, arregla tus cosas. Oiga, me ha tocado ver a papás y mamás que llegan aquí a la iglesia sin Biblia. Que llegan aquí a la iglesia sin su librito, ¿verdad? Del discipulado o sus hojas de la clase de los adultos. Y eso, ¿sabe qué está diciendo? Que esa persona o esa familia no se preparó para venir a la iglesia. Es más, todavía hay hogares, y parece chiste, hermanos, pero es realidad, que la mamá y el papá cada domingo le tienen que recordar al niño que sí van a venir a la iglesia. O el niño y la niña le preguntan a mamá, ¿sí vamos a ir a la iglesia? Si usted está recibiendo esas preguntas de parte de sus hijos, hermano, algo está haciendo mal. Porque su hijo o su hija ya tiene que saber la rutina que usted tiene. Ya tiene que saber que el domingo usted viene a la iglesia y que hay que pararse temprano y que hay que arreglar las cosas y que hay que llegar con todo lo que necesita aquí a la iglesia. Pero le digo, hay a veces todavía hogares de hermanos de la iglesia que todavía el sábado como a las 2, 3 de la mañana el hijo va y le pregunta, mamá, ¿mañana sí vamos a ir a la iglesia? Hermanos, eso no puede pasar en nuestros hogares. Necesitamos estar enfocados en transmitir nuestra fe a los hijos. Para que entonces sí, cada momento, estando en casa, por el camino, al acostarse e incluso al levantarse, estemos comenzándolo junto con el Señor. Y el último momento, la última oportunidad para compartir la fe a nuestros hijos y nietos es cuando uno de los padres no es creyente. La palabra de Dios, hermanos, nos dice allá en Hechos capítulo 16, versículo 1, acerca de la familia de Timoteo. Uno de los discípulos, ¿verdad?, que tenía el apóstol Pablo. Y Pablo, cuando conoce a la familia de Timoteo, escribe lo siguiente: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Y fíjese lo que dice aquí el escritor de los Hechos acerca de este encuentro que Pablo tiene con Timoteo y su familia. Dice el escritor de los Hechos, Lucas, Timoteo era hijo de una mujer judía. ¿Qué dice ahí? Creyente, pero de padre griego. Lo que nos está queriendo decir el pasaje, hermanos, era que la mamá
de Timoteo era creyente en Cristo, pero el papá no lo era. El papá no creía en Cristo, por eso de él no se nos dice que era creyente, se nos señala solamente que era griego, que creía en las filosofías de Grecia. Pero fíjese lo que después nos dice la palabra, cuando Pablo le escribe a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez, subraye eso, hermano, en su Biblia, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Definitivamente es un deber de los papás transmitir la fe a sus hijos y nietos. Y aún más, es un deber prioritario en los hogares donde papá y mamá no son creyentes. Si tú, ¿verdad?, te das cuenta que este es tu caso, que a lo mejor tú sí eres creyente, pero tu esposo o tu esposa no, con mayor dedicación y con mayor urgencia necesitas estar compartiéndole tu fe a esos hijos e hijas que Dios te ha dado. Si solamente tú, hombre o mujer, eres creyente y tu pareja no, tienes esta gran responsabilidad. No esperes a que tu pareja le venga a transmitir la fe. Tú que eres creyente, necesitas transmitirle tu fe a tus hijos e incluso a tu pareja. En Hechos se nos describe que cuando el apóstol Pablo conoció a Timoteo, lo describió como hijo de una mujer creyente, pero de padre griego. Eunice, quien era la madre de Timoteo, estaba casada con un griego que parece ser que ni siquiera fue simpatizante de la fe que ella tenía en Cristo Jesús. Pero Eunice no descansó. Eunice aprovechó el tiempo, aprovechó el momento, y ella como mamá creyente supo cómo transmitir la fe a su hijo Timoteo. Y lo hizo aprovechando todos los momentos, estando en su casa, andando por el camino, al acostarse, al levantarse. A Timoteo, Eunice le daba enseñanza, pero sobre todo ejemplo de su fe en Cristo. Parece ser que el papá, ¿verdad?, fue discípulo de las filosofías griegas, y muchos de ellos, ¿verdad?, no estaban interesados en la fe en el Dios verdadero. Parece ser que esa fue la situación de la familia de Timoteo, de Eunice con su marido. Pero Eunice no se dio por vencida, sino que con persistencia le habló a Timoteo de su fe en Dios. Y hermano, la palabra no lo dice, pero yo quiero llegar a pensar que Eunice no solamente le habló a Timoteo una vez acerca de Cristo. No lo hizo ni siquiera 2, 3, 4, 5. Eunice muy seguramente de manera constante aprovechó todos los momentos y todas las oportunidades para decirle, guiar y ser ejemplo de fe para su hijo Timoteo. Así que, papás, mamás, que a lo mejor ustedes vienen sin su pareja, no están solos, no están solas. En el camino de Dios, ¿verdad? Tú también puedes con su ayuda y con fe y persistencia transmitir tu fe y tu amor a Dios, a esos hijos e hijas, a tus nietos y nietas. Pero para que eso sea una realidad, tú debes de ser constante con esas enseñanzas. Por eso Pablo, ¿verdad?, cuando le escribe su segunda carta a Timoteo, le dice: Timoteo, persiste, persevera en lo que has aprendido, en lo que te convenciste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Eso fue a lo que su mamá le encaminó. Su mamá le transmitió la fe a Timoteo, aunque su papá no era creyente. Amados padres y madres que tienen hijos donde tu esposo, tu esposa
o la mamá o papá de él o de ella ya no está presente, o que si está, ni siquiera simpatiza con tu fe. Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad compartir y transmitirle tu fe a esos hijos e hijas. En el nombre de Jesús debemos hacerlo. Debemos animarnos y esforzarnos con las fuerzas que vienen del Espíritu Santo a seguir adelante con tal de cumplir con este deber y con esta instrucción de transmitir la fe y el amor a Dios que tú y yo conocemos a nuestros hijos y a los niños que están cerca de nosotros. Si este es tu caso, que a lo mejor tú eres el papá creyente, que tu esposo o tu esposa no simpatiza con la fe que es en Jesucristo, no te des por vencido. No te des por vencida. Y más si aún no tienes el gozo de ver a tus hijos caminando con Cristo así como tú lo haces. No se vale, hermanos, que nos demos por vencidos. No se vale que tú y yo estemos dejando esta responsabilidad en otras personas. Tomemos en serio el compromiso y como papá y mamá compartamos y transmitamos nuestra fe a los hijos. Para terminar, amados hermanos, les pido de manera muy amorosa y de manera clara que no dejen de persistir en transmitir su fe a sus hijos. Porque, hermanos, esto no es algo automático. No porque tú seas cristiano y cristiana quiere decir que tu hijo también va a hacerlo. Pero si tú empiezas a tomar en serio el compromiso de transmitir tu fe con enseñanza y con ejemplo, ese hijo o esa hija no va a tener para irse a otro lado, porque lo que ha visto es lo que la palabra nos dice. Así que no dejes de persistir. No es algo automático, no es algo de una sola vez o algunas veces. Esta tarea, esta instrucción que la palabra nos da es para hacerla todos los días de nuestra vida. Como dice la palabra, hay que enseñar estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, que nuestro reto y desafío de aquí en adelante sea que en verdad nuestros hijos, nuestros nietos reconozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Que ese sea tu reto, que ese sea el desafío, que ese hijo o esa hija que Dios te ha regalado para que lo guíes, lo instruyas, camine también con Cristo. Necesitamos en serio, hermano, tomar este reto y compromiso para con Dios. No dejemos de ser persistentes, porque, hermanos, no hay mejor tarea. No hay mejor tarea que seguir trabajando por encima de todas las circunstancias para ayudar a nuestros hijos a entregar sus vidas a la fe y al servicio del único Dios vivo y verdadero. No te enfoques en darle a tu hijo todo lo que necesita de manera material. Muchas de esas cosas tu hijo o tu hija ni las necesita. Y es más, ni las merece. Así como es de contestón, ¿tú crees que lo merece? Así como es de desobediente, ¿lo merece? Pero ahí vamos papá y mamá a darle todo al hijo. Denle su fe. Eso es lo que sí necesita. Y más si es desobediente y contestón, necesita su fe en Cristo. No necesita otro celular. No necesita un iPad, una tableta, ropa nueva. No necesita ni siquiera permisos para ir a otro lugar. Necesita a Cristo en su vida. Eso es lo que necesitan nuestros hijos. Eso es lo que necesitan nuestros nietos. Y hermanos, les digo algo y termino con esto. No importa la edad que tengan tus hijos o hijas. Tú siempre vas a ser su papá y su mamá. Y tu trabajo, hasta que el Señor te llame a su presencia o hasta que Él venga por ti, es transmitirle tu fe. Mientras están en tu casa, mientras van por el camino, al acostarte, al levantarte y hacerlo de manera persistente y constante. Ese es tu deber. No importa la edad que tengan tus hijos, sigue adelante. Sigue trabajando y cumpliendo tu deber
como papá. Termino preguntándote, ¿tienes algún hijo o hija que aún no conoce al Señor? ¿O que conociendo al Señor hoy en día está apartado de Él? Si este es tu caso, que tienes a un hijo o hija que no está ahora en este momento caminando con Dios, necesitas poner en práctica este mensaje. Te pregunto, ¿te gustaría volver a ver a tus hijos aquí en la iglesia contigo? ¿Te gustaría ver a tus nietos aquí en la iglesia contigo? Y la pregunta más importante, hermano, ¿te gustaría ver a tus hijos, a tus nietos, a toda tu familia allá en la patria celestial? ¿Sí te gustaría o no? Que con tu cara me dices como que no te gusta. Si te gusta, hermano, realmente tener eso en tu mente, en tu corazón, de ver a tus hijos, a tu familia allá en la patria celestial contigo, necesitas ponerte en acción hoy mismo. Dios a través de su palabra nos está diciendo que hay que aprovechar todos los momentos, todas las oportunidades para seguir transmitiendo nuestra fe a esos hijos o hijas. Si en tu caso, ¿verdad?, tú tienes alguna hija o hijo que no conoce de Dios o que en el presente está alejado de Él y quieres que oremos, ¿verdad?, por él o por ella o por ellos, pues ¿por qué no te pones de pie? Y nos unimos para decirle a Dios, ¿verdad?, que siga dándonos a ti y a mí la perseverancia, la constancia, las fuerzas, las palabras para transmitirles a esos hijos e hijas nuestra fe en Cristo. Si tú tienes, hermano, un hijo o hija que aún no conoce de Dios o que está alejado de Él y quieres que juntos oremos, ponte ahí en tu lugar de pie y con toda humildad de corazón reconoce delante de Dios que a lo mejor has fallado, que a lo mejor, ¿verdad?, no te gusta aceptarlo, pero has dejado de compartirle tu fe de manera intencional. Pero el día de hoy pídele perdón al Señor y pídele también de sus fuerzas. Pídele también, ¿verdad?, esas palabras para que tú puedas seguir transmitiendo tu fe a esos hijos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, porque, Señor, nos recuerdas una instrucción demasiado clara para nosotros. Gracias, Señor, porque sin duda reconocemos, Padre, que muchas veces hemos desaprovechado demasiadas oportunidades, demasiados momentos e incluso demasiadas pláticas para transmitirle nuestra fe a los hijos. Que hemos incluso, Señor, ya desmayado en el esfuerzo por transmitir nuestra fe porque lo hemos hecho y lo hemos hecho, pero no vemos resultado. Pero, Señor, gracias, porque a través de tu palabra nos reanima, Señor, a seguir dando testimonio de nuestra fe en ti. Gracias, Señor, porque eres tú, por medio de tu palabra, de tu Espíritu Santo, el que nos va a ayudar a cumplir esta instrucción. Y, Señor, con toda humildad reconocemos, Padre, que muchas veces hemos fallado, que no hemos estado haciendo lo que debemos de hacer. Pero gracias, Padre, porque nos perdonas e incluso nos das el ánimo y el aliento para seguir adelante con esta tarea de transmitirle a nuestros hijos, a los niños, nuestra fe en ti. Señor, ayúdanos, danos palabras, danos, Señor, la paciencia, la perseverancia y, Señor, también dale a nuestros hijos, a nuestros nietos un corazón sensible, un corazón receptivo. Quita, Señor, cualquier distracción, cualquier obstáculo que no permita que ellos respondan a tu palabra, que respondan a tu evangelio y al llamado que tú les haces. Y, Señor, en el nombre de Jesús, oramos para que esos hijos e hijas en un tiempo no muy lejano estén aquí rendidos en obediencia a tu perfecta voluntad. Que eso, Señor, sea nuestro anhelo y nuestro reto y desafío todos los días, mientras tú vienes por nosotros o nos llamas a tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.